Sí, justamente la charla del día de hoy se va a llamar Rompiendo paradigmas de un colegio profesional en la lucha, para la lucha gremial en la actualidad. William Arthur Ward señaló que los optimistas enriquecen el presente, desafían lo improbable y logran el imposible. Este autor estadounidense con esta frase, y ustedes van a ver por qué dejé resaltando ahí lo improbable y lo imposible. Porque para ponernos en contexto con la cita, ¿qué tan probable puede ser que en un gremio tan pequeño, tan conservador, predominantemente acaparado por muchísimos años por varones, llegar a la presidencia de esa institución una mujer, probablemente la más joven, la persona más joven en presidir ese puesto en toda la historia de la institución y además abiertamente homosexual? Bastante improbable. Y sonaba prácticamente imposible. Lo cierto es que en el 2014, después de enfrentarme así a la luz al final del túnel y cuestionarme sobre mi mortalidad y todo lo demás, ustedes saben que después de que uno pasa por una situación de estas, pues uno está pensando qué ha hecho con su vida, qué va a hacer con el tiempo que le queda, y sale uno de ahí queriendo cambiar el mundo, queriendo cambiar su vida, queriendo cambiar el mundo, y coyunturalmente me invitaron a participar en una papeleta electoral. Qué mejor forma de sentirse uno vivo que incursionar en la política gremial. Es chiste. Bueno, no tanto. Lo cierto es que así fue como formé parte de la primer papeleta en mi vida, y a partir de ahí fue como empezó el tórrido romance que he tenido con la institución, con mi colegio profesional, por más de 9 años. Esa vez no quedamos electos, ciertamente. Lo cierto es que después sí alcancé la presidencia. Esa mujer a la que hacía referencia soy yo. Y lo más interesante es que ustedes van a decir, bueno, por fin lo logró, algo cambió en el gremio. Pues no. Lo cierto es que quedé electa porque no había competencia. No habían más candidatos. Y esa es la parte más chistosa o la parte más triste de la historia. Porque justamente el que no hayan candidatos sigue todavía hoy en día siendo uno de los grandes paradigmas también con los que lidiamos en la vida colegial. Hay una enorme apatía de parte del gremio y hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar. Entonces, muchas veces cuando uno logra entrar al sistema de gobernanza colegial, uno se siente como durmiendo con el enemigo y te das cuenta de que estás al otro lado, donde vas a ser víctima de críticas, víctima de ataques, donde tal vez muchas veces se siente poca gratitud por el esfuerzo que se hace y uno siente que está durmiendo con el enemigo. Pero ¿cómo podemos nosotros cambiar eso? ¿Cómo podemos defender, hacer que la gente entienda el valor y el verdadero aporte que hace un colegio profesional a la sociedad y a sus agremiados? Si nosotros, por ejemplo, no vamos a cambiar las conductas históricas que como institución hemos tenido a lo largo de los años y han generado este tipo de relación con nuestro gremio. O, por ejemplo, si el gremio mismo no conoce el valor que tiene su colegio profesional, no entiende cuáles son las limitantes que tiene, cuáles son los alcances que tiene y no logra entender su compromiso con la lucha gremial. Entonces, ¿a quién podemos responsabilizar de todo esto? Podemos decir que es un gremio ingrato, podemos decir que es una sociedad ignorante, que no se ha formado para entender y darle lugar a los profesionales dentro de nuestra sociedad. ¿O somos nosotros mismos en los puestos de gobernanza los que nos hemos hecho la zancadilla nosotros solitos? ¿Quién de todos es el detractor de esta situación? Creo que para señalar podríamos pasar acá horas, pero como lo importante de estos 30 minutos que vamos a compartir no es buscar culpables, ni que los gastemos hablando de cuál es el problema, sino que tratemos de encontrar las soluciones, vamos a hablar de los paradigmas.
¿Qué es lo que normalmente ocurre? Y para aquellas personas que tal vez nos están viendo y no saben qué es un paradigma, es una forma de pensar ya casi que tenés instaurada por default. Ya tenés un contexto que te predispone a actuar siempre de cierta forma. Entonces, ¿qué cosas nos topamos? Por ejemplo, él es que siempre se ha hecho así. Y eso lo vivimos en muchísimas organizaciones, en muchísimas empresas, en muchísimos lugares, hasta en las familias. En el caso de los colegios profesionales, ocurre también una enorme apatía gremial por la forma en que las instituciones se han comportado y se han vinculado con sus agremiados a lo largo del tiempo. Y además, esto se suma con un enorme desconocimiento que tiene el gremio sobre las funciones, los alcances y las limitaciones de su colegio profesional y también de la sociedad. Entonces, estos paradigmas nos generan una serie de efectos que nos ponen en una situación de alta vulnerabilidad. No vayamos muy lejos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos posiciones de gobernantes de turno donde tratan de insinuar que los colegios profesionales no son necesarios y no aportan mayor cosa a la sociedad. Pueden haber algunas políticas que tratan de impulsar el liberalismo indiscriminado totalmente, donde la libre competencia debiera ser sin ningún tipo de filtro ni restricción, y al final este tipo de políticas lo que hacen es llevarnos por el camino de la precariedad profesional. Y además está la otra parte, que es la percepción gremial que se tiene de la institución. Es decir, todos estos paradigmas también contribuyen a la forma en la que el gremio percibe a su colegio profesional y que, no sé, me atrevería a pensar que en el 90% de los casos nunca o casi nunca es una posición o una opinión positiva. Entonces, vamos a contar un poquito una historia del hoy por hoy, que es prácticamente la de David contra Goliat. Cuando nuestro colegio, para que ustedes lo entiendan, somos un gremio muy chiquitito, tenemos a este momento, si acaso, 2,000 colegiados activos, y es un colegio que apenas está por cumplir 60 años de existir. Cuando empezó toda la situación COVID-19, tuvimos que empezar a escuchar el clamor gremial. Cuando nosotros llegamos a ese punto, sabíamos que queríamos cambiar la forma en la que nos relacionábamos con nuestros agremiados. Y a pesar de que lo teníamos claro, no teníamos pensado que se nos viniera una crisis sanitaria como la que vivimos durante el COVID-19. Y entonces ahí empezamos a lidiar con un montón de situaciones que aquejaban a nuestros colegiados. Les bajaban las placas, no los dejaban circular, no sabían si podían o no podían abrir sus negocios. Y tuvimos que empezar a prestar oído y escucha activa a todas las dificultades con las que estaban lidiando. Ahí fue la primera vez que nos convertimos en una voz al unísono para defendernos de los atropellos que estábamos siendo víctimas. Se habían vacunado todos los profesionales de salud, menos a los médicos veterinarios, que son profesionales de salud. No se entendía y no se reconocía las labores que hacían los médicos veterinarios y que somos profesionales esenciales. No podemos faltar a nuestro trabajo. Y no solo porque teníamos una incidencia directa sobre la salud pública, sino también sobre la economía y las exportaciones de nuestro país. Y empezamos a generar toda esta lucha con 5 valores claves, que fueron los que la determinaron. La primera, el liderazgo. La segunda, la transparencia. Éramos totalmente abiertos con nuestros colegiados de qué estábamos haciendo. Paso a paso los manteníamos informados y cuando necesitábamos pedirles ayuda, lo hacíamos. La persistencia. No descansamos un solo momento. Durante todo el primer año del COVID-19 tuvimos que gestionar cosas en términos de horas y darle información al agremiado de qué podía hacer, tranquilizarlos, apoyarlos, decirles que estábamos haciendo gestiones para que pudieran seguir trabajando. Y cuando llegamos al momento de tratar de luchar por nuestra vacunación gremial, fueron 90 días de lucha incansable 24/7. La comunicación, fuimos totalmente abiertos y los manteníamos enterados a cada paso de la lucha que íbamos dando. Y finalmente la estrategia. Tocó echar garra, de sentarse a hacer estrategas y a pensar, valernos de todos los posibles medios que tuviéramos para realizar presión, pedirle ayuda al gremio para que se convirtieran en replicadores del mensaje y pudiéramos inundar entre todos las redes sociales y podernos visibilizar
poder visibilizar la situación que estábamos afrontando y dar la lucha. Igual que David, logramos derrotar a Goliat y en junio del 2021 logramos la vacunación gremial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, como una institución y en la parte de gobernanza, podemos llegar a una junta directiva y nos encontramos con el status quo. Y todo va tranquilo, todo va pasando, el tiempo, el día a día, las cosas que vamos resolviendo en esa vorágine de cosas por hacer, va pasando y vamos gastando el tiempo en nuestros periodos dentro de la gobernanza colegial. Y en cualquier momento surge lo impredecible. Se nos genera una crisis y debemos de empezar a pensar rápidamente en una estrategia. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que nos quedaron a nosotros? Porque esto que les vengo a contar hoy no es que Silvia Coto se sentó y pensó y desarrolló y analizó y ustedes dirán qué bárbara la doctora, lo tenía todo planeado. No, señor. Esto se fue dando de una forma orgánica y se dio como se dio gracias al equipo de personas que estaban detrás, tanto al personal, tanto a los directivos como al mismo gremio que se sumó a la causa. Y más adelante vamos a ir viendo cómo fue que lo logramos. Pero yo les diría que de las lecciones aprendidas, las básicas, estas 5. El colegio somos todos y esto es un lema que nosotros utilizamos muchísimo en nuestro colegio. Y por trillado que suene, es una realidad. Si queremos un colegio diferente pero no nos involucramos, no va a cambiar. Hay que generar el desarrollo de las vocerías técnicas, hay que capacitar a la gente para que puedan ser voceros y sepan hacerlo bien. Debemos de buscar la presencia mediática. Ojalá todos los colegios profesionales pudieran tener un departamento de comunicación. Nosotros tenemos en este momento 3 años de tenerlo y sabemos lo valioso que ha sido. Y entendemos hoy por hoy de todo lo que nos habíamos estado perdiendo y todo el potencial que no sabíamos que teníamos porque no contábamos con un departamento de comunicación, incluso sin ni siquiera tener que pagar pauta. También el rol que tienen las redes sociales y los mecanismos de presión. Realmente las redes sociales hoy por hoy son un enorme mecanismo de presión y visibilizan grandemente las luchas que se dan. Y finalmente, y para mí el más importante, es involucrar de forma activa al gremio en la lucha. No podemos tener esa posición de saber, de paternalismo, de que yo voy a ir a luchar por todos ustedes. No, sí, como directivos vamos a ir a luchar, pero necesitamos a nuestro gremio a nuestro lado, porque la lucha la tenemos que dar en conjunto.